Tercer mensaje divino. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. El verdadero arrepentimiento. Yo consuelo al que se arrepiente sinceramente, perdono sus faltas y le ayudo a restituir el mal causado. Quiero escuchar de vosotros una frase de arrepentimiento, vuestra sincera confesión, para consolaros y aconsejaros como padre y ser vuestro mejor amigo. Quien considere el dolor como un maestro y con mansedumbre acate los llamados que le hace para la regeneración, el arrepentimiento y la enmienda, ese conocerá después la dulzura, la paz y la salud. Examinaos cuidadosamente y veréis cuánto provecho sacáis de ello. Conoceréis vuestros defectos e imperfecciones, los corregiréis y por lo tanto dejaréis de ser jueces de los demás. Me pedís que os sane y de cierto os digo que nadie mejor que vosotros mismos podéis ser vuestro doctor. ¿De qué sirve que yo os sane y aparte vuestro dolor si no apartáis de vosotros vuestros errores, pecados, vicios e imperfecciones? No es el dolor el origen de vuestros males, sino vuestros pecados. He allí el origen del dolor. Combatid el pecado, apartadlo de vosotros y seréis sanos. Mas eso a vosotros corresponde hacerlo. Yo solo os enseño y os ayudo. Cuando a través de vuestra conciencia descubráis el origen de vuestras aflicciones y pongáis todos los medios para combatirlo, sentiréis en plenitud la divina fuerza, ayudándoos a vencer en la batalla y a conquistar vuestra libertad espiritual. Cuán grande será vuestra satisfacción al sentir que por méritos propios alcanzasteis a libertaros del dolor y conquistasteis la paz. Entonces diréis: Padre mío, tu palabra fue mi bálsamo, tu doctrina ha sido mi salvación. Si muchas veces permito que apuréis el mismo cáliz que disteis a vuestros hermanos, es porque hay quienes solamente así comprenden el mal que causaron, y pasando por la misma prueba que hicieron pasar a otros, conocerán el dolor que hicieron sentir. Ello hará luz en su espíritu y hará brotar la comprensión, el arrepentimiento y por consiguiente el cumplimiento a mi ley. Mas si queréis evitar pasar por el dolor o apurar el cáliz de amargura, podéis lograrlo saldando vuestra deuda con arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis alguna deuda de amor, devolveréis una honra, una vida, o la paz, la salud, la alegría, o el pan que alguna vez hubieseis robado a vuestros hermanos. Cuán distinta es la realidad de mi justicia de aquella idea que os habíais formado de vuestro Padre. No olvidéis que si he venido a deciros que ninguno de vosotros se perderá, también es cierto que os he dicho que toda deuda deberá quedar saldada y toda falta borrada del libro de la vida. A vosotros toca elegir el camino para llegar a mí. El libre albedrío aún es vuestro. Si preferís la ley del talión de los antiguos tiempos, como aún la están practicando los hombres desde sus orgullosas naciones, ved sus resultados. Vosotros ignoráis el galardón que corresponde al que verdaderamente se arrepiente y retorna a mí, e ignoráis que no es necesario esperar que llegue vuestra entrada en la morada espiritual para que recibáis el galardón que os da el amor de Dios. Es el hombre el que dicta con sus obras su sentencia, terribles sentencias algunas veces, y es vuestro Señor el que os procura ayuda para que encontréis la forma en que podáis soportar vuestra expiación. En verdad os digo que si queréis evitaros una restitución demasiado dolorosa, arrepentíos en tiempo oportuno y con una regeneración sincera,
orientad vuestra vida en obras de amor y caridad hacia vuestros hermanos. Mirad en este tiempo a los reyes desterrados, a los príncipes sin esperanzas de reinar, a los ricos en la ruina y a los poderosos en el lecho del dolor. ¿Quién sabrá la restitución que existe en las pruebas a que se encuentran sometidos? Solamente yo. Mas quiero que todos sepáis que con arrepentimiento sincero, con buenas obras, con regeneración y espiritualidad, podréis acortar vuestra restitución hasta alcanzar vuestra liberación del dolor y con ello la paz. Con solo quererlo yo seríais limpios. ¿Pero qué mérito tendría que yo fuera quien os purificara? Cada quien restituya sus faltas a mi ley. Eso sí tiene mérito, porque entonces sabréis evitar en el futuro las caídas y errores, porque el dolor os lo recordará. Si entre la falta cometida y sus naturales consecuencias se interpusiese un arrepentimiento sincero, el dolor no os llegará, porque entonces ya seréis fuertes para soportar con resignación la prueba. El mundo apura un cáliz muy amargo y yo nunca le he castigado. Mas después de su dolor vendrá a mí, que le estoy amando. Para entonces los que fueron ingratos sabrán dar gracias al que solo bienes ha derramado en su existencia. Hombres que habéis llorado ante mis palabras de perdón, ¿por qué mostrándome vuestra diestra manchada con la sangre de vuestro hermano, la justicia aún no ha llegado a vosotros? No temáis, que vuestro arrepentimiento verdadero será como un manto que os defienda y mi perdón como agua cristalina que os fortalezca en vuestra restitución. Mas, ay del que haya matado y no haya saldado su cuenta. Ay del que haya hurtado, causado deshonra, o no haya cumplido para con sus padres, porque entonces la vida y el dolor, como un sabio juez les juzgará y como un maestro les enseñará. Una hermosa oportunidad de restituir y saldar vuestras deudas os ha ofrecido mi justicia. No desaprovechéis ni uno solo de los días de vida que os he confiado. Sois el hijo pródigo que retornó arrepentido a la casa paterna, y os he recibido con amor para haceros recuperar vuestra herencia. Sé quiénes son entre los que llegan llorando ante mi presencia, los verdaderos arrepentidos, los que lloran sus culpas con lágrimas de remordimiento sincero y me piden una oportunidad para restituir. Lloran por haber ofendido a su padre, no lloran por ellos. En cambio, hay otros que aparentemente sienten pesar de haberme ofendido y lloran. Prometen y hasta juran no volver a pecar. Pero al mismo tiempo que prometen, me están pidiendo nuevos bienes terrenales. Esos son los que pronto han de alejarse de la casa paterna. Ante la ternura de mi palabra, la contrición llega al espíritu que se ha apartado del sendero de evolución. La dulzura de mis frases hace llorar al hombre porque supone que sus pecados no merecen ser perdonados. Yo consuelo al que se arrepiente sinceramente, perdono sus faltas y le ayudo a restituir el mal causado. Sabed que el que no se arrepiente no llega a mí, porque sólo del arrepentimiento puede surgir la regeneración, la enmienda y la purificación. Sabed también que sólo los espíritus purificados pueden llegar a mi presencia. Mas ¿cómo podríais arrepentiros verdaderamente si no conocíais la magnitud de vuestras faltas? He tenido que venir a los hombres para hacerles comprender lo que significa ante la divina justicia arrebatar la vida a un semejante, destruir la fe, engañar a un espíritu, traicionar un corazón, profanar la inocencia, causar una deshonra, despojar a un hermano de lo que es suyo, mentir, humillar, y tantas imperfecciones que pasaban inadvertidas a vosotros, porque os habíais familiarizado con todo ello.
Mas llegó mi palabra de amor y en su esencia encontrasteis la presencia de una justicia perfecta que a través de vuestra conciencia os hacía reconocer cada una de vuestras malas obras, analizar vuestro pensamiento y os recordaba vuestro cumplimiento espiritual que ya habíais olvidado. Fue entonces cuando comprendisteis la magnitud de vuestras faltas, la trascendencia de vuestros errores que antes os parecía que carecían de importancia, y fue cuando valorizasteis la intensidad de muchos sufrimientos y dolores que habíais causado. Entonces sentisteis vergüenza de vosotros mismos. Os sentisteis mirados por mí en toda vuestra desnudez y con todas vuestras manchas. Por eso fue que al escuchar mi palabra llena de ternura, de paz y de pureza, os sentisteis por un momento indignos de mi amor. Mas luego escuchasteis que precisamente fue a vosotros a quienes vine a buscar. Y vuestro corazón, lavándose en su llanto como una demostración de que estabais arrepentidos, de que queríais purificaros y servirme, emprendió la jornada de su evolución espiritual. Arrepentimiento, pesar por haberme ofendido, regeneración, enmienda, reparación de las faltas cometidas. Todo ello con la humildad que os he enseñado, y entonces sí estarán los hombres presentándome las verdaderas ofrendas del corazón, del espíritu y del pensamiento, que son infinitamente más agradables a vuestro Padre que el incienso, las flores y las lámparas. A los que dudan les dejaré en el lugar en que hoy están para que por sí mismos despierten. Si no dejase que los hombres conociesen las consecuencias de sus actos, ¿podrían ellos saber cuándo han obrado bien o mal? La conciencia les habla de todas sus obras para que de sus malos actos puedan arrepentirse y con sus obras de amor cumplan con mi ley que les dice: amaos los unos a los otros. Yo os digo que vuestros errores están perdonados, pero tenéis que aprender a merecer por medio de méritos cada una de las gracias o beneficios que de vuestro Padre solicitéis. Porque si yo os entregase sin que pusieseis nada de vuestra parte, no adelantaría vuestro espíritu. ¿Qué podríais enseñar mañana a los que sufren? ¿Qué experiencia habríais recogido de vuestras pruebas? Ved a los enfermos que han recibido un prodigio de mí, y descubriréis que cada uno hizo méritos para alcanzar un galardón. En unos triunfó la fe, en otros surgió la regeneración, otros sintieron el arrepentimiento verdadero, otros se han castigado en sus flaquezas o en su orgullo. ¿Con qué satisfacción se yergue el espíritu después de librar una batalla y salir vencedor en ella? ¿Qué satisfacción podrían experimentar aquellos que sin mérito alguno recibiesen algún bien de su Padre? Esos no sabrían estimar lo que recibieron ni sabrían conservarlo, ya que ningún esfuerzo o sacrificio les costó obtenerlo. Pero el que ha conquistado la paz, después de grande lucha, no se expone a perderla, la cuida y vela por ella. El que a base de renunciaciones y sacrificios recupera la salud, no vuelve a ponerla en peligro porque sabe cuánto le costó lograrla. Sabed que las manchas solo las lava el agua del arrepentimiento, no el miedo a la justicia. Que lo que acerca al Señor es la reparación de todas las faltas del espíritu arrepentido. El dolor que hoy padece la humanidad es por haber hecho mal uso de su libre albedrío y por su desobediencia a mi ley. Sus últimos frutos serán tan amargos que los arrojará lejos de sí, y eso le abrirá los ojos a la luz y el corazón al arrepentimiento. Limpiad vuestro pensamiento, elevadlo para que os unáis en este instante a los espíritus puros que habitan cerca de mí. Elevad una oración inspirada en el amor a Dios, en vuestro propio dolor o en el arrepentimiento por las faltas cometidas.
también en acción de gracias por los bienes recibidos. Eso acercará vuestro espíritu al Padre. Todo cuanto os rodea tiende a purificaros, mas no todos lo han entendido así. No dejéis que el dolor que apuráis en vuestro cáliz de amargura sea estéril. Del dolor podéis extraer luz que es sabiduría, mansedumbre, fortaleza y sensibilidad. No temáis llegar al valle espiritual pensando en todo lo que habéis pecado en la tierra. Si dejáis que el dolor os lave, que el arrepentimiento brote del corazón, si lucháis por reparar vuestras faltas, llegaréis dignos y limpios ante mi presencia, y nadie, ni vuestra conciencia se atreverá a mencionar vuestras pasadas imperfecciones. Un instante bastó a Dimas para salvarse, y ese fue el último de su vida. Él me habló desde su cruz, y a pesar de ver que Jesús, el que se decía Hijo de Dios, estaba en agonía, sintió que era el Mesías, el Salvador, y a él se entregó con todo el arrepentimiento de su corazón y con toda la humildad de su espíritu. Por eso le prometí el paraíso para ese mismo día. Si ese bautizo espiritual, en vez de ser entendido como la purificación que el hombre alcanza mediante un acto de arrepentimiento verdadero ante su Creador, lo convertís en un rito y os conformáis con el simbolismo de un acto, de cierto os digo que vuestro espíritu nada alcanzará. Arrepentíos de vuestro pasado, lavad vuestras manchas y entonces asomaos a mi arcano para que contempléis la vida en toda su verdad. En los altos peldaños de la escala van caminando muchos que en la tierra fueron fratricidas, traidores y blasfemos. ¿Cómo han podido escalar? Porque tomaron el camino del arrepentimiento, de la regeneración y de la caridad. Imitadles, os dice el Maestro. Mis enseñanzas no son doctrinas extrañas. Es la doctrina del amor, el sendero por donde puede evolucionar el espíritu, por el cual podrá encauzar sus pensamientos, sus palabras y sus obras, las cuales le seguirán hasta el final de su restitución. Es menester que el que ha pecado entre en el templo y allí arrepentido asista a la fiesta del amor divino. Si os arrepentís verdaderamente de los males que hayáis causado, seréis siempre bien recibidos. Mas es necesario que con obras demostréis vuestro arrepentimiento, porque sólo con ellas os purificaréis. No temáis. Estoy viendo el arrepentimiento sincero en quienes se han dado cuenta de la magnitud de sus faltas, y en estos instantes me piden con el corazón desgarrado que les perdone, que no les vaya a hacer pagar sus faltas midiéndoles con la misma vara con que han medido en el mundo. Y finalmente me ruegan que les proporcione una oportunidad para probarme su arrepentimiento. ¿Cómo no he de saber quién es el que llora con verdadero arrepentimiento para que yo pudiera negarle esa oportunidad que con tanta angustia me solicita? Así como también sé de los que se engañan a sí mismos con un falso arrepentimiento, mas no a mí, que veo más allá de vuestro presente. A eso les dejaré sujetos a pruebas por el tiempo que sea necesario para su despertar pleno al llamado de su conciencia. Muchas veces seguís pecando porque creéis que no tenéis perdón, creencia ignorante, porque mi corazón es una puerta eternamente abierta para el arrepentido. Así, cuando vosotros os sintáis torturados por el peso de una culpa y estéis arrepentidos, limpiaos con la oración y con las buenas obras. Venid a mí. Recobrad la paz y no volváis a pecar. Mas también os digo, ¿por qué juzgáis sin piedad las faltas ajenas y no miráis vuestro interior? Yo os perdono desde antes de cometer la falta. Y cuán pocas mujeres arrepentidas he encontrado en el camino. Mas os anuncio una vez más que el pecado desaparecerá.
Para traer esta misión al mundo en el tercer tiempo, os fue ordenado encarnar nuevamente como espíritus de luz llenos de potestad. Y por estas gracias vuestros hermanos os han desconocido. Han mirado mal vuestra fe y confianza en mí, sin saber que a nadie he distinguido y que a todos atiendo y protejo. Y vosotros que habéis llegado a mí llenos de contrición, cuán cerca me tenéis, y por vuestro arrepentimiento os hacéis dignos de llevar mi presente de amor y caridad a los enfermos, a los pobres de espíritu. Vuestra fe hablará y llenará de energías a los que se han debilitado, y su espíritu se levantará a una nueva vida. Muchos hijos pródigos llegarán a mi regazo en este tiempo, y yo haré fiesta por su retorno, y la oración de la familia israelita se elevará para seguir atrayendo corazones. Sobre todo espíritu derramaré la fuente de mi gracia hasta purificarle. Mas no serán ya las aguas del Jordán, sino la luz de mi gracia, de mi justicia, la que al tocar esos espíritus les despierten para que escuchen la voz de su conciencia, que les encaminará a la oración, al arrepentimiento y a la regeneración. Se aproxima un tiempo en el que se abrirán vuestros ojos y comprenderéis la verdadera esencia del espiritualismo. En verdad os digo que mi obra es más sagrada que todo lo que en el mundo así hayáis considerado. Sin embargo, estoy presto a perdonar cuanto hayáis faltado en vuestra misión, y con vuestro arrepentimiento penetraréis en una nueva vida más espiritual, practicando mis enseñanzas con la máxima sencillez, para que sea el verdadero espiritualismo lo que enseñéis. Muchas lecciones os he traído en mi enseñanza. Os he dicho que no es preciso que levantéis templos suntuosos para agradar a vuestro Dios, que tampoco es preciso que confeséis vuestras faltas ante otro pecador como vosotros, que el mejor templo donde podáis penetrar para adorarme es vuestro propio corazón, y que cuando sintáis arrepentimiento sincero por vuestras faltas y luchéis contra vosotros mismos por enmendaros, en verdad seréis perdonados por mí. La prueba de que habéis lavado vuestra mancha será la paz que experimente vuestra conciencia y la alegría que inunde vuestro corazón. Su obra del hombre ha sido débil, porque no la ha levantado sobre los cimientos de la fraternidad en Dios, y hoy su mundo de vanidad se desintegra. El hombre, orgulloso del progreso de su ciencia, quisiera entonar un himno de triunfo por sus descubrimientos, pero en su lugar escucha brotar de su pecho un ay de dolor, de horror y de arrepentimiento, cuando palpa el resultado de su obra, en la que no puso amor. Cuando habéis conocido y sentido mi divino amor, todo cuanto ha encerrado vuestro corazón y ocultado al mundo, me lo habéis confiado en una confesión profunda. Vuestro arrepentimiento por faltas cometidas ha sido verdadero, porque vuestro espíritu antes se iluminó con mi luz. ¿Recordáis a María Magdalena? ¿No habéis entendido el símbolo que ella encierra? La mente del hombre no sabe comprender mis símbolos, se estaciona ante el misterio y se conforma con el símbolo. Los símbolos son imágenes que ya no deben existir en el culto de la humanidad en su edad de luz. María Magdalena, la pecadora, como el mundo le ha llamado, fue merecedora de mi ternura y de mi perdón. Pronto logró su redención, lo que no sucede con otros que piden débilmente el perdón por sus pecados. Mientras ella encontró pronto lo que buscaba, otros no lo logran. Magdalena se hizo perdonar sin hacer alarde de su arrepentimiento. Ella había pecado como vosotros pecáis, mas había amado mucho. El que ama podrá tener equivocaciones en su conducta humana, pero el amor es la ternura que rebosa del corazón. Si vosotros queréis ser perdonados como ella, volved vuestros ojos a mí llenos de amor y confianza, y seréis como ella, absueltos de toda mancha. Aquella mujer no volvió a pecar.
El amor que de su corazón rebosaba lo consagró a la doctrina del Maestro. Fue perdonada aunque había cometido errores, pero en su corazón llevaba el fuego que purifica, y por aquel perdón que recibió la pecadora, ya no se apartó un instante de Jesús. Más bien mis discípulos me dejaron solo en las horas más cruentas que aquella pequeña. María no se apartó de mí, no me negó, ni temió, ni se avergonzó. Por ello le fue concedido llorar a los pies de mi cruz y sobre mi sepulcro. Su espíritu pronto se redimió por lo mucho que amó. En su corazón llevaba también espíritu de apóstol. Su conversión resplandece como luz de la verdad. Había sabido humillarse ante mi planta para decirme: Señor, si tú lo quieres, yo seré salva del pecado. Mientras vosotros, cuántas veces quisierais convencerme de vuestra inocencia, cubriendo vuestras faltas con largas oraciones. No, discípulos, aprended de ella. Amad en verdad a vuestro Señor en cada uno de vuestros hermanos. Amad mucho, y os serán perdonados vuestros pecados. Grandes seréis cuando hagáis florecer en vuestro corazón esa verdad. Bienaventurado el corazón humano que se arrepiente de sus flaquezas y hace propósito de enmienda, porque además de ser perdonado, alcanza mi luz. Yo he de hacer de los pecadores mis discípulos amados. Llorad, humanidad, si no sabéis amar. Llorad si no sabéis perdonar. Llorad con la amargura del que llora su propia muerte, porque quien no ama no puede llegar a mí. Por eso os digo, llorad, conmoveos, porque si sentís, es que aún tenéis vida, y podéis lavaros en vuestro arrepentimiento. Todavía faltan los últimos combates con sus amarguras y los últimos torbellinos. Falta aún que todas las fuerzas se agiten y los átomos se remuevan en un caos, para que después de todo ello venga un letargo, una fatiga, una tristeza y un hastío, que aparenten la muerte. Y esa será la hora en que se escuche en lo sublime de las conciencias el eco vibrante de un clarín, que desde el más allá os anuncie que el reino de la vida y de la paz se acerca entre los hombres de buena voluntad. Y ante esa voz, los muertos resucitarán derramando lágrimas de arrepentimiento, y a ellos recibirá el Padre como a los hijos pródigos cansados por la gran jornada y fatigados por la gran lucha, para sellar sus espíritus con el ósculo de amor. Sabed que el espíritu no podrá por su inmediata presencia en el mundo espiritual gozar esa dicha eterna con que soñáis, así como tampoco sufrirá eternamente por sus culpas, porque ya conocéis la base de mi doctrina, que es el amor. Por lo tanto, cada quien recibirá de acuerdo con sus actos y arrepentimientos, y esto despertará en el espíritu aún más grande su ideal de perfeccionamiento.